¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Estamos ya listos para informarle de esta intensa jornada legislativa y parlamentaria en el Congreso Federal. Glosa al sexto informe de gobierno y ya con todo inicia la instalación de comisiones ordinarias en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados ya se está perfilando esta actividad. De todo esto tenemos, como nadie más puede presentarlo, todos los detalles. Bueno, en el marco de la glosa al sexto informe de gobierno, acudió aquí a la Cámara de Diputados el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien dijo que la economía nacional está atravesando por un momento pues estable y sólido. Vamos a ver cómo fue que se desarrolló esta comparecencia. Y como lo establecen los artículos 69 y 93 de la Constitución Política, el secretario de Hacienda y Crédito Público rindió protesta de decir verdad ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados, a la que comparece con la finalidad de profundizar el análisis del sexto informe de gobierno y enriquecer el debate entre los poderes ejecutivo y legislativo. Sí, protesto. Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciera, que la nación lo demande y que la ley se aplique. Bueno, ya en la intervención del secretario afirmó que la economía nacional se encuentra en estado sólido y estable, con una potencia exportadora en ascenso y con reducción en la dependencia de recursos o ingresos petroleros. Pues de cada 100 pesos, dijo, de las finanzas públicas, solo 17 pesos provienen del sector de hidrocarburos. Una economía que ha crecido en promedio 2.5% anual y que ha alcanzado un récord de 34 trimestres consecutivos de crecimiento sostenido. Un mercado laboral que genera más de un empleo formal por minuto, acumulando casi 3.8 millones de empleos, más que lo logrado en los 2 sexenios anteriores de manera conjunta. A pesar de choques en el exterior, González Anaya indicó que en la política hacendaria se salvaguardan ahorros y se ofrecen espacios para la inversión, por lo que el nuevo gobierno heredará un país con una economía sana. Reconociendo los retos, la economía de México es fuerte y sus finanzas públicas son sanas. Y como dije al principio, entregaremos buenas cuentas y entregaremos bien las cuentas. Y esto se ha logrado gracias al trabajo conjunto entre poderes, ya que la pluralidad de ideas nunca fue un obstáculo para alcanzar los mejores acuerdos para el presente y futuro del país. El funcionario destacó además que el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos ofrece certidumbre a exportaciones e inversionistas. Luego de su exposición inicial, iniciaron la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. El diputado del Partido Verde, Marco Antonio Gómez Alcántar, cuestionó al titular de Hacienda y Crédito Público sobre la política de deuda de la actual administración federal. Y en un tema tan delicado como es la viabilidad de nuestras finanzas, no debería existir espacio para la duda. Es por eso, señor secretario, que quisiéramos saber exactamente cuál es la verdadera situación de la deuda pública en nuestro país. ¿Qué indicadores son muestra de que efectivamente la deuda no se encuentra fuera de control? Esta deuda se ha venido reduciendo como porcentaje del PIB para estimar cerrar este año en cerca de 45% del PIB. El hecho de que la deuda esté en una trayectoria descendiente como un tamaño relativo de la economía lo hace sostenible. Creo que su exposición nos permite esclarecer y entender mejor que la deuda pública en nuestro país está en niveles controlables, lo que permite finanzas públicas sanas y tienen niveles sostenibles de endeudamiento. Bueno, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Raimundo García Gutiérrez utilizó su intervención para solicitar información sobre el aumento en las tarifas de peaje en las autopistas concesionadas alrededor del país. Posicionándolas como de las más caras del mundo. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD
desea conocer a qué se debió este incremento y para qué será destinado este excedente. También queremos saber por qué las decisiones de esta Secretaría no van de la mano con la necesidad de las mayorías. Fue una actualización de las tarifas de las carreteras que están en el Fonadín. La actualización fue de 5.5% en promedio, no como se ha comentado de otras cifras. La tarifa promedio por kilómetro de la red concesionada sigue siendo la más baja del país, con 1.56 pesos por kilómetro. Usted menciona que el ajuste que se hizo en promedio de todas las carreteras, qué bueno que lo aclara, pero aún así me parece que es injusto. Además, mucho del reclamo de este casetazo es precisamente obras inconclusas y la falta de buen funcionamiento. Bueno, la diputada Fabiola Loya del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano manifestó su preocupación por el manejo opaco de los recursos contenidos en diversos fideicomisos administrados por las dependencias del gobierno federal. Lo que existe es aducir el secreto bancario y fiduciario para mantener la opacidad de estos fideicomisos y por ende el uso discrecional de los recursos públicos que manejan, facilitando la comisión de irregularidades y actos de corrupción. El 100% de los recursos contenidos en los fideicomisos se informan en los informes trimestrales y en la cuenta pública. Comento algunos datos alrededor de estos fideicomisos y cuáles son sus propósitos. El propósito fundamental de estos fondos o fideicomisos es permitir tener y traspasar y tener dinero de un ejercicio fiscal al siguiente. No podemos estar permitiendo que estos 731,000 millones de pesos que se manejan en 738 fideicomisos sigan siendo usados de forma discrecional, con pocas reglas claras y con pero muy poca información en materia de transparencia en el portal que el señor secretario dice. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Alfredo Femad Bañuelos cuestionó al funcionario sobre las asignaciones presupuestales a las universidades, ya que dijo, por lo menos 10 están en números rojos. Señor secretario, quisiéramos saber si ahora que usted nos habla de que la economía está bien, de que hay finanzas sanas, ¿qué certeza tenemos hoy los cerca de 600,000 universitarios de estas 10 universidades de que va a haber respuesta para terminar el año? Pues en cada universidad, como ya nos platicó, el diputado tiene un caso particular y hay que analizarlo con cuidado. En algunos casos, los gobiernos de los estados no han puesto la parte que le corresponde. En algunos otros casos se han incrementado las plantillas más allá de lo que hay de suficiencia presupuestaria. En algunos otros casos las prestaciones incluso han sido por encima. Estamos preocupados porque no queremos llegar al día 30 de noviembre con una situación donde 10 universidades del país estarán en huelga y más de 600,000 universitarios estarán en la calle. No tenemos ya tiempo con este gobierno para debatir el problema más de fondo, pero yo sí le digo, señor secretario, que es necesario que en este país el tema de la educación superior sea tema que sea parte de la agenda nacional. En su oportunidad, la diputada del Partido Encuentro Social, Adriana Paulina Tisier Zavala, solicitó explicaciones acerca de la deuda subnacional y el incremento que ha tenido la misma. De 2012 al día de hoy, la deuda subnacional ha crecido en 32% y el saldo de la deuda de financiamientos de entidades federativas y municipios es de 570,000 millones de pesos. Es decir, no es un monto menor y no se supervisa de la misma manera que la deuda nacional. El máximo al que llegó la deuda subnacional, la deuda estatal, fue de 90% de las participaciones. Este porcentaje se ha disminuido a 71% de las participaciones.
Así que al final del día lo que podemos ver es que esta deuda estatal está en una trayectoria sostenible. Es fundamental que cada uno, desde nuestra posición, sigamos vigilando el cumplimiento de la ley para que las autoridades locales sigan funcionando con responsabilidad y un mayor ordenamiento en el manejo de sus finanzas públicas. A nombre de los legisladores del PRI, el diputado Fernando Galindo Favela centró sus cuestionamientos a la importancia de que se transparente el uso de los recursos públicos con el objetivo de reducir la corrupción y fortalecer al Estado. ¿Qué medidas ha tomado la Secretaría de Hacienda para abrir la información pública a la ciudadanía y cuál ha sido su alcance? ¿Qué otra información ofrece la Secretaría de Hacienda a través de sus herramientas de transparencia adicional a la evolución del gasto? ¿Y cómo pueden los ciudadanos tener elementos para evaluar los programas de gobierno? Se ha buscado avanzar en este tema de la transparencia y el compromiso que ha habido esta administración ha sido de esta transparencia. Les doy algunos ejemplos. En el 2012 solo existía una sola plataforma con el avance trimestral del presupuesto a nivel de programa presupuestario. En datos abiertos solo se reportaba lo de la cuenta pública. Existía una guía para explicar el presupuesto. Es evidente que el gobierno federal ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en cuestión de transparencia y rendición de cuentas. Además, ha procurado ir más allá. Generó un sistema que proporciona mejor información a los mexicanos de manera más clara y sencilla. Bueno, desde la tribuna el diputado del PAN, Miguel Alonso Rix Baeza, reprochó el uso discrecional de recursos públicos al ejecutar programas o proyectos que no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Este gobierno, de manera sistemática y desvergonzada, transgredió la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos al pasar por encima de esta soberanía, ejerciendo un presupuesto de egresos distintos al que esta Cámara tuvo a bien aprobar. Señor secretario, si esta Cámara tiene la facultad exclusiva de aprobar anualmente el presupuesto, díganos, ¿por qué violaron la Constitución al no presentar el mandato de esta Cámara en cuanto al uso y destino de los recursos? El ejercicio del presupuesto lo hemos llevado a cabo con estricto apego a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Hubo varios temas en su intervención, trataré de cubrirlo lo mejor posible. El gasto en ocasiones es por encima de lo que está aprobado por la Cámara y esto está normado en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Esta ineficiente administración no pudo ser capaz, ni siquiera mintiendo, de dar buenas cuentas ni buenos resultados a la población. Afortunadamente ya se van y esperamos, por el bien de nuestro país, no regresen. En esta comparecencia no se construyeron puentes, el gobierno federal solo puso obstáculos. A nombre de los legisladores del Grupo Parlamentario Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda increpó al funcionario sobre la corrupción, impunidad y evasión de impuestos de la administración, así como de las medidas legales aplicadas para combatirlas. El punto de esta vergonzosa red de complicidades alcanza su máxima expresión cuando las estimaciones más conservadoras tanto del SAT como del PRODECON indican que el 70% de los usuarios de comprobantes apócrifos son parte del sector público. Con eso ha quedado al desnudo una corrupción a gran escala que explica la inacción legislativa por parte del gobierno que usted representa. De la fiscalización de los recursos, la Secretaría de Hacienda actuó en el ámbito de sus competencias para proveer la información fiscal y de manejo de recursos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera en varios casos de varios funcionarios públicos que ha habido y se hicieron las denuncias correspondientes ante la PGR, que es la encargada de procurar la justicia de este país.
Creo que no quedaron contestadas ninguna de mis preguntas y hoy, ante la decisión ciudadana de cambiar a los responsables del Ejecutivo, buscaremos terminar con estas prácticas que son inaceptables en cualquier circunstancia, pero más aún en un país que requiere hacer uso eficiente y transparente de todos los recursos a su alcance para lograr la transformación que demanda el pueblo de México. Al término de la comparecencia y por acuerdo de la mesa directiva, la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva, hizo uso de la palabra para emitir un mensaje. El informe es una amplia explicación de las reformas estructurales que, según prometió Peña Nieto, harían mejorar la economía y, sin embargo, la realidad y todos los datos oficiales contradicen esas expectativas. Al momento de emitir su mensaje, la legisladora fue interrumpida desde los curules por diputados de diversos grupos parlamentarios. Con todo respeto, sí hacer un extrañamiento de que el acuerdo que tomó la Junta de Coordinación Política sobre la mecánica y los turnos de las comparecencias sí tiene que ser respetado y no se puede alterar. No estamos en contra del acuerdo que se tomó para que usted hiciera uso de la palabra y cerrara esta comparecencia. Lo que no estamos de acuerdo y rechazamos contundentemente es que usted haga juicios de valor y ponga en riesgo la unidad de este Parlamento. Lo que sí pedimos, demandamos y exigimos a la mesa directiva y a quien esté ocupando la presidencia es que cuando haga uso de la voz, y más desde donde usted está sentada en este momento, en una posición institucional, lo hagan de esa forma. La mesa directiva y la presidencia en particular debe de garantizar la unidad y la imparcialidad de la Cámara. Esa es la función de la mesa directiva. Si usted quería hacer un posicionamiento como lo hizo a nombre de su grupo parlamentario, la debió de haber anotado su coordinador. Como representante popular, todos estamos obligados a decir la verdad en cualquier tribuna.